Muchas gracias, Sofi. Ingenieros, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Sabemos que la construcción de torres habitacionales ha ido en aumento debido al crecimiento poblacional y a la demanda de vivienda. Por lo tanto, analizaremos la cimentación y estabilización para un edificio de 28 niveles. Esta edificación cuenta con 9 niveles de estacionamiento ubicados por debajo del nivel del terreno natural. Vamos a definir la geometría, que consiste en determinar cuál va a ser el área del proyecto, los niveles de excavación, la estratigrafía, y vamos a conectar todos estos elementos para posteriormente generar la malla. Para ello necesitamos definir los parámetros y propiedades de cada uno de los materiales, generar la malla de elementos unidimensionales que consisten en columnas, pilas y anclas, mallar los elementos tridimensionales que corresponden a la excavación y los estratos, extraer los elementos bidimensionales correspondientes a los muros y losas, organizar las mallas para posteriormente definir el proceso constructivo mediante un wizard. Antes de ello, vamos a definir lo que son las condiciones de frontera, las sobrecargas y las tensiones en los anclajes. Finalmente, evaluaremos los resultados. De acuerdo con la zonificación geotécnica de la Ciudad de México, el inmueble se ubica en la zona 2 o zona de transición. En este caso, se trata de la zona de transición alta por su cercanía a la zona de lomas. En el modelo numérico utilizaremos los parámetros geomecánicos definidos a partir del estudio de mecánica de suelos. Con base en ello, tendremos 9 estratos. En la tabla observamos la profundidad de cada uno de ellos, el espesor, el módulo de elasticidad, relación de Poisson, peso volumétrico, cohesión y fricción. El predio está delimitado por un perímetro de aproximadamente 295 metros, con una superficie total de 4.515 metros cuadrados. En representación a las edificaciones colindantes a la excavación, se colocarán diferentes sobrecargas que varían entre 1.5, 2, 21, 25 y 31 toneladas metro cuadrado, simulando calles, avenidas, estacionamientos o torres departamentales. Para garantizar que la solución indicada para la estabilización sea efectiva y funcional, deberá realizarse un análisis de estabilidad en condiciones estáticas, evaluando el estado límite de falla y de servicio. Se considerará como estado límite de falla cuando ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Y el estado límite de servicio considera la generación de desplazamientos verticales, ya sea asentamientos o emersiones, y desplazamientos horizontales que afecten el correcto funcionamiento de la estructura, pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. El proyecto consiste en simular la excavación de 9 sótanos para un edificio habitacional de 28 niveles, el cual se simulará como una sobrecarga de 28 toneladas metro cuadrado, es decir, 1 tonelada metro cuadrado por nivel. El nivel máximo de excavación será de 27 metros. Se utilizará un muro Milán de 50 centímetros de espesor, que se complementará con un sistema de anclaje cuya longitud será variable dependiendo de la sobrecarga que se tenga en la colindancia. La cimentación estará conformada por pilas de 1.2 metros de diámetro, cuya longitud será de 14 metros. Consideraremos losas de 30 centímetros de espesor y columnas de 1 metro de diámetro. Para los estratos, utilizaremos el modelo constitutivo Mohr-Coulomb y para los elementos estructurales el modelo elástico. Para definir el sistema de anclaje, inicialmente se realizó un modelo bidimensional sin aplicar ningún tipo de tratamiento, solo considerando la estratigrafía y las diferentes sobrecargas. Se realizó un análisis de reducción de resistencia directo, es decir, sin considerar el proceso constructivo. Este análisis lo que hace es reducir la resistencia al esfuerzo cortante de manera gradual
hasta el punto de divergencia en el cálculo, donde se asume que se produce la falla del talud. Este análisis nos permite identificar la cuña de falla y, de acuerdo con el manual de la FHWA, la longitud libre estará a 1.5 metros de la línea de falla, lo cual corresponde a una longitud de transición que previene variaciones en la superficie de falla. Además, la distancia de la superficie al centro del bulbo mínimo debe ser de 4.5 metros, ya que si se tiene menos peso encima es probable que el ancla se zafe, ya que no generará mucha resistencia. Mediante el análisis bidimensional, se evaluó la estabilidad del corte de la excavación para las diferentes sobrecargas, obteniendo los factores de seguridad mínimos para cada condición, con lo cual se concluye que el corte de la excavación es estable ante el estado límite de falla en condiciones estáticas, presentando factores de seguridad por encima de los admisibles, esto para condiciones estáticas. Ahora bien, la longitud del bulbo dependerá de la tensión que se requiera en el ancla. Esta fuerza de diseño inicial la podemos determinar en midas simulando el proceso de excavación sin tensar las anclas. El software nos dará una reacción que representará la fuerza que solicita el ancla. Una vez determinadas estas fuerzas, se procede a realizar el diseño del anclaje, el cual debe considerar la resistencia a la extracción del anclaje, tomando en cuenta el equilibrio global, que se refiere a la estabilidad de la zona del terreno que se encuentra anclada, y el equilibrio local, que depende de las dimensiones del anclaje y del contacto entre la lechada y el terreno. Los anclajes pueden presentar rotura de la barra, rotura en el contacto terreno-lechada o rotura de interfaz acero-lechada, por lo que adicionalmente se deberá revisar la resistencia de la barra a tensión, la resistencia a la ruptura en el contacto terreno-lechada y la resistencia a la ruptura en el contacto acero-lechada. Adicionalmente, se revisará la fuerza de prueba para verificar la capacidad del ancla y obtener la carga de diseño. Y finalmente, la fuerza de tensado, que debe considerar las diferentes pérdidas de tensión, es decir, la pérdida por acuñamiento, las pérdidas por relajación y el alargamiento de los torrones. De acuerdo con estos análisis, se dan las especificaciones del anclaje para cada nivel propuesto, considerando la sobrecarga de 21 toneladas metro cuadrado en este caso. Y observamos también las especificaciones para la sobrecarga de 25 toneladas metro cuadrado y 31. De estas tablas, lo que vamos a utilizar en el software Midas GTS NX será el área de cero, que por simplicidad la vamos a considerar de 12 torones, el ángulo de inclinación, que será de 20 grados, la longitud libre, que va a variar entre 18 y 10 metros, la longitud del bulbo, el diámetro del bulbo, que será de 4 pulgadas, y la fuerza de diseño. La separación de las anclas la vamos a considerar de 3 metros. Para la cimentación profunda, se considerarán pilas de cimentación de 1.2 metros de diámetro, desplantadas a 41 metros de profundidad. Por lo tanto, la longitud efectiva será de 14 metros. Para la revisión del estado límite de falla, se considerará un factor de carga de 1.4 para condiciones estáticas y de 1.1 para condiciones dinámicas. Para la revisión del estado límite de servicio, se considerará la carga máxima, es decir, el factor de carga será de 1. De acuerdo con las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, se aplica un factor de resistencia para las pilas apoyadas en un estrato friccionante de 0.35 y de 0.65 para el resto de los casos. Finalmente, para garantizar el correcto apoyo de las pilas, se debe cumplir que la longitud de empotramiento en un estrato duro sea mayor o igual a la longitud crítica de empotramiento.
que está en función del diámetro de la pila y del ángulo de fricción. Entonces, para la revisión de la cimentación, se verificará que ésta no exceda los estados límites de falla ni los de servicio. Para la revisión del estado límite de falla se considerará la capacidad de carga por adherencia lateral, la capacidad de carga por punta y se estimará la fricción negativa. Para la revisión del estado límite de servicio se evaluarán los asentamientos de la pila. Para el proyecto se determinó la resistencia por punta y por fricción para diferentes diámetros de pila, por ejemplo, para 0.8, para 1, 1.2 y 1.5 metros. En el modelo numérico se utilizaron pilas de 1.2 metros debido a que la fuerza axial que se transmite a las pilas es de aproximadamente 1.110 toneladas y las de 1.2 metros tienen una capacidad de 1.332 toneladas, considerando la capacidad de carga por punta y por fuste. Bien, una vez definido todo esto, podemos pasar al software Minas GTS NX para realizar el modelo numérico. Este es el software Minas GTS NX. Aquí ya tengo el perfil con el que vamos a estar trabajando. Esta sección ustedes la pueden importar a partir de un archivo CAD o dibujarla directamente en el software. Lo que tengo es la limitante que va a representar la excavación. Ustedes observan que tengo diferentes segmentos. Esto es para conectarlo con lo que serían nuestras vigas. Aquí está el contacto de todos estos elementos. Adicionalmente, tengo las sobrecargas, esto para simular las colindancias, como lo vimos en la presentación. Y vamos entonces a generar un cubo que me va a ayudar a simular lo que es el terreno. Me pide una coordenada de origen, que es este vértice donde está el mouse. Vamos a colocar la coordenada menos 218, menos 160, menos 100 metros. En X tendremos una longitud de 436 metros, en Y 320 y la altura será de 100. Esto va a representar lo que es el terreno, entonces lo guardamos en un set nuevo. Le damos OK. Ahí está el cubo que acabamos de crear. Voy a colocar la vista normal. Lo que necesito es crear diferentes superficies para definir los estratos. Esta vista no me ayuda, entonces vamos a cambiar el plano de trabajo respecto al eje XY. Ahora sí, colocamos la vista normal. Creo un rectángulo activando Make Face, que lo guarde dentro de terreno y que exceda las dimensiones de este sólido para que en realidad lo divida y no me cause ningún tipo de conflicto. Ahora, esta superficie la vamos a trasladar mediante una copia no uniforme. Selecciono la superficie, en qué dirección sería el eje vertical y vamos a ingresar los espesores de cada uno de los estratos en negativo porque va en contra de nuestro eje global. Entonces menos 2.5. Estos son los espesores. Lo seguimos guardando dentro del set terreno. Vemos una vista previa. Ahí está. Y le damos OK. Hasta este punto, las geometrías que tenemos son independientes, el sólido y las diferentes superficies. Lo que sigue es extruir las líneas que corresponden a la excavación para crear el sólido correspondiente. Tengo por defecto el filtro Face,
Lo vamos a cambiar para que nos permita seleccionar los bordes, que es lo único que tengo. Selecciono todo respecto al eje vertical. El nivel máximo de excavación es de 27 metros, lo colocamos negativo, igual para que vaya en contra, y que lo guarde dentro del set excavación. Colocamos una vista previa y en vertical observamos todas estas líneas que van a estar en contacto con lo que tengo acá como vigas. Más adelante lo vemos un poquito con mayor detalle. Ok, y vamos a hacer el mismo proceso de las superficies, pero ahora no especificando los espesores de los estratos, sino los niveles de excavación. Creamos el rectángulo. De igual forma lo vamos a trasladar seleccionando la superficie, el eje vertical. En este caso será una copia uniforme porque vamos a hacer copias a cada 3 metros y serán 8 copias. Vemos la vista previa. Esto va a representar los diferentes niveles de excavación. Adicionalmente, aquí voy a tener lo que serán las losas y las vigas. Le damos OK. Y finalmente voy a crear otro sólido que me ayude a que la malla tenga una transición entre lo fino de la excavación y lo grueso de los estratos. Eso lo haremos mediante un cubo. Igual es necesario definir esta primer coordenada. Menos 90, menos 75, menos 45. En X, 174. En Y, 135. Y la altura, 45, que es lo que estamos bajando en este punto de origen. Pero en un set nuevo. Refinamiento. Y OK. Ahora voy a prender el sólido correspondiente al terreno. Y ocultar la superficie de la excavación. Tendríamos estos 3 elementos: la excavación, el refinamiento y el terreno en sí, los estratos. Lo primero que voy a hacer es dividir la parte de la excavación mediante estas superficies. Selecciono el sólido, que actualmente solo tengo uno, y todas estas superficies, cambio el tipo de cursor para no dar clic a una por una, que lo guarde dentro del set excavación. Aquí es importante llevar un orden porque en cierto momento que necesito trabajar con cierta geometría, oculto todo y prendo la que me interesa. Que borre el original, que corresponde al sólido completo, y que borre la herramienta, que son todas las superficies. Le damos a aplicar. Ahora ya tengo todos estos elementos que me van a representar en su momento el proceso constructivo. Vamos a prender el sólido del terreno, el sólido del refinamiento y las 9 superficies que representan los estratos. Seleccionamos todos los sólidos, ahora tenemos 11. Elegimos las superficies y que lo guarde dentro de excavación y ahorita las organizamos. Selecciono todos los sólidos correspondientes al estrato. Acá los tengo seleccionados y los voy a arrastrar a lo que es el set terreno. Los oculto, lo mismo para la parte del refinamiento. Esto para tenerlo organizado porque actualmente en refinamiento solo tengo un sólido. Faltan todos estos y lo oculto. Y la excavación ya me queda con estos elementos, que ahora observamos que tiene una mayor división, no solo a cada 3 metros como lo habíamos considerado inicialmente,
Esto es debido a que ya me va a considerar los niveles de excavación y también la subdivisión de los estratos. Para simular la condición inicial, cada uno de los niveles de excavación va a tener un material correspondiente al estrato en el que se encuentre. Voy a prender los sólidos del refinamiento y en la parte superior voy a imprimir las líneas que corresponden a la sobrecarga para poderlas asignar respecto a una superficie. Entonces voy a prender los bordes de la sobrecarga y los vamos a imprimir. Tengo curvas, selecciono la superficie, voy a cambiar el tipo de cursor porque si no me va a seleccionar todas estas caras. Este tipo de cursor selecciona todo lo que atraviesa, por ejemplo, ahí está atravesando todas estas caras y no es lo que necesito. Entonces regreso al cursor que teníamos originalmente, selecciono la cara superior y las herramientas serían todos los bordes correspondientes a la sobrecarga. Es más fácil elegirlo a partir del árbol de trabajo. ¿En qué dirección lo voy a aplicar? Sería el eje vertical. Le damos OK. Oculto estos bordes para verificar que realmente se imprimió sobre la superficie del refinamiento. Y aquí lo vemos. De hecho, cuando pasamos el mouse encima de este primer estrato, ya se seleccionan esos bordes debido a que están impresos. Algo similar vamos a realizar, pero con las vigas para los diferentes niveles de excavación. Estas serían las vigas. Voy a ocultar los sólidos de la excavación para que vean esto. Y también el perímetro de la excavación. Únicamente me quedo con las vigas. Ahora sí, prendo los sólidos de la excavación y realizamos la misma función. Seleccionamos las curvas. Aquí tendremos que elegir las caras en las cuales se va a imprimir. Es más fácil colocar esta vista. Seleccionamos la cara superior. Ahí está. Y cada 3 metros es donde vamos a tener la losa. Entonces tendríamos que seleccionar de esta forma, ahí teniendo en cuenta cuáles son las geometrías que corresponden a esos 3 metros. Aquí básicamente es uno sí, uno no. Ya los últimos niveles están a cada 3, entonces los selecciono. Tengo 18 caras y respecto a los bordes que voy a imprimir, van a ser todos estos correspondientes a las vigas, que sería todo esto de la parte superior. La dirección, el eje vertical y le damos OK. Al pasar el mouse por encima, observamos ya que están impresas esas líneas y quiero mostrarles también el por qué era uno sí, uno no. Acá tenemos los 3 metros, cada 3 fue lo que seleccioné y los últimos niveles ya están a 3 metros, entonces ahí ya no había tanto problema. Por ejemplo, al ocultar este sólido, voy a ocultar las líneas para que no nos generen ruido. En esta cara que no elegí, no tengo impresos esos bordes, pero sí los tengo en la cara inferior. Voy a ocultarlo y aquí los observamos. ¿Listo? Por eso nos fuimos una cara sí, una no, para simular la ubicación de las losas. Ahora, prenderé nuevamente los sólidos
del terreno y del refinamiento. Vamos a verificar que en este punto las geometrías son completamente independientes. Aquí en una vista frontal no se observa el contacto entre el refinamiento y los estratos, ni la excavación con el refinamiento. Todas estas geometrías son completamente independientes. Lo único que vemos en anaranjado es el contacto de los estratos. Por ejemplo, el último estrato con el penúltimo está generando un contacto. Hay dos caras que se están tocando, entonces lo vemos con un color naranja. Lo mismo tendríamos que ver en toda esta zona del refinamiento y de la excavación. ¿Cómo logro esa conexión de los elementos? Y de hecho, esa es una forma de verlo, y otra es que si oculto la parte de la excavación o los sólidos de la excavación, aquí tendría que visualizar ese hueco y observamos el sólido completo. Lo mismo para la parte del refinamiento. Aquí tendría que visualizar ese hueco y no lo estoy viendo. Entonces, prendemos todos los sólidos, vamos a AutoConnect, seleccionamos todos los elementos, le damos OK. Y verificamos nuevamente las caras duplicadas con la vista frontal. Ahora sí vemos el contacto entre el estrato y la zona del refinamiento, y si oculto el terreno, voy a volver a aplicar, vamos a ver el contacto entre el refinamiento y la excavación. Listo. Esto es importante verificarlo para evitar problemas en la conexión de las mallas. Respecto a los elementos sólidos, sería todo lo que necesito. Voy a ocultar todas las geometrías. Vamos a cambiar el plano de trabajo al plano XZ. Voy a prender la grilla, la vista normal. Y lo que vamos a hacer es crear las líneas que van a representar el sistema de anclaje. La primera coordenada en X sería 0 y en Y lo vamos a poner a menos 1.5 metros. Lo guardamos como cable y lo aplicamos. El siguiente punto lo puedo definir mediante coordenadas relativas, coordenadas absolutas o ingresando la longitud y el ángulo, que para el caso del sistema de anclaje sería más fácil. La longitud será de 18 metros y el ángulo de menos 20 grados. Lo aplicamos. Ahí está este primer segmento. Y vamos a crear otro segmento hasta la parte inferior de la excavación, que corresponde a una profundidad en X de 0 y en Z de menos 25.5 metros. Lo aplicamos. Respecto a longitud y ángulo, la longitud de esta última ancla será de 10 metros con el mismo ángulo, menos 20 grados, y lo aplicamos. Las anclas, la primera tiene una longitud libre de 18 metros y después va reduciendo de 1 metro. Es más fácil entonces, para no estar ingresando las coordenadas de cada una de ellas, trasladar esta primera en la dirección vertical menos 3 metros, que es el espaciado que tenemos entre las anclas, 7 veces. Vemos la vista previa, le damos OK y ahora creamos una línea que una estos dos segmentos y los intersectamos.
Eliminamos todo lo que no vamos a estar utilizando. Y ahora sí, me queda la longitud de 18, 17, 16 y así consecutivamente hasta llegar a los 10 metros. Esto para las longitudes libres. Respecto a la longitud del bulbo, cuando tenemos la sobrecarga de 21 toneladas metro cuadrado, vamos a crear la longitud del bulbo a partir de este punto. La longitud es de 22 metros con la misma inclinación, pero ahora lo guardamos en otro set, flechada. Lo aplicamos. La siguiente tiene la misma longitud y ángulo, 22 menos 20. Lo aplicamos. La siguiente es de 16. Me falta aquí cambiar longitud y ángulo. Ahí está. 16 menos 20. 15 menos 20. Pero acá. Listo. 10 menos 20. 5 menos 20. Estas últimas son de 5, entonces vamos a copiar para no ingresar las coordenadas. ¿En qué dirección? Mediante 2 puntos, de aquí hacia acá, que calcule la distancia. Sería una copia uniforme. 3 copias. Le damos aplicar. Y estas anclas, voy a prender la parte de la sobrecarga. Colocamos la vista en isométrico. También voy a prender la excavación, los bordes. Y estas anclas van en el área de la sobrecarga que tiene una magnitud de 21 toneladas metro cuadrado, que es esta zona de acá. Esta zona. Entonces estas debemos de girarlas 90 grados para colocarlas en esta dirección. Ahora sí, voy a ocultar nuevamente los bordes de la excavación, de la sobrecarga. Vamos a rotar todos los elementos que tengo activos en la ventana de trabajo. Respecto al eje vertical, vamos a crear una copia que no mueva estos elementos, sino que cree una copia, porque estos nos van a ayudar para crear las anclas del otro lado, las que corresponden a los 25 y 31 toneladas metro cuadrado. Y como vamos a crear una copia, la voy a guardar en un set nuevo. Anclas para la carga igual a 21 toneladas metro cuadrado. Una vista previa. Observamos que no es la dirección que requiero, entonces colocamos que sea a menos 90 grados. Y ahora sí. Por eso también es importante ir visualizando las vistas previas para identificar que la dirección que estamos ingresando sí es la que realmente necesito. Lo aplicamos. Ya lo tengo acá en el árbol de trabajo. Y ahora vamos a trasladarlo a la dirección que lo necesito. Regresamos a la pestaña de Translate. Selecciono todos los elementos. No será respecto a un eje, sino a 2 puntos. El primero será este. Y el segundo punto voy a prender los sólidos de la excavación.
la vista en isométrico y van a ir estas anclas en esta cara. Entonces vemos que aquí tenemos la coordenada 35.5 menos 17. Entonces lo vamos a modificar para que de una vez me queden centradas. Va a ser a 32.5 en X menos 17 metros en Y respecto al sistema global. Y vamos a ponerlo a menos 1.4 respecto al eje vertical. Las vamos a mover, que calcule la distancia exacta entre esos dos puntos y lo aplicamos. Listo. Ahora, lo desplacé a 1.4, inicialmente lo teníamos en 1.5. Esto fue con el objetivo de que esta ancla no quede en el borde del estrato, para cuando generemos la malla conecte adecuadamente las anclas con los niveles de la excavación y no tenga problemas posteriormente. Todos estos elementos ahora los vamos a trasladar respecto a un eje, que sería este eje. Sería una copia uniforme a menos 3 metros, vamos en sentido contrario respecto al eje X, y vamos a crear 5 copias, una vista previa, para representar de una vez toda la colocación de esta superficie. Si colocamos la vista superior, aquí están esas copias de las anclas. Lo aplicamos. Esta distribución de las longitudes libres y de bulbo es la misma para la sobrecarga de 25. Ahora les muestro la sobrecarga de 25, está en esta zona, y por acá tenemos la sobrecarga de 31. Entonces voy a ocultar las anclas de 21, voy a ocultar también los sólidos de la excavación, las líneas de la sobrecarga, y vuelvo a prender el cable y la lechada, que son las que teníamos de base. Estas voy a deseleccionar. Ahora elijo nuevamente y las vamos a rotar respecto al eje vertical. Aquí estaba en trasladar. La selecciono respecto al eje vertical. Una copia a 180 grados y las guardamos, que corresponden a la carga de 25, una vista previa, y está a 180 grados, y lo aplicamos. Y el mismo proceso. Ahora deselecciono, entonces selecciono los dos puntos, prendo el sólido de la excavación, ahí está, en X, en Y lo modificamos a menos 19 y en Z menos 1.4. La distancia exacta entre esos dos puntos, que lo mueva y que lo siga guardando dentro de la carga de 25. Lo aplicamos y ahora lo vamos a copiar respecto al eje Y, una copia uniforme a cada 3 metros, ahora sí positivo, y serán 6 copias. Una vista previa, colocamos la vista superior, ahí está, y le damos OK. Oculto estas anclas, también el sólido de la excavación, prendo la lechada y prendo el cable que teníamos originalmente para modificar las longitudes que ahora van a corresponder a la sobrecarga de 31 toneladas metro cuadrado. La tercera
ancla tiene una longitud de 20 metros. Aquí la tenemos de 16, entonces esta la eliminamos. Esta tiene una longitud de 15, también se va. Y esta una longitud de 10. También la eliminamos. Vamos a crear la línea del bulbo. La vamos a guardar dentro de lechada. La coordenada de origen sería esta. Esta tiene la longitud de 20 metros con una inclinación de 20 grados. Lo aplicamos. Ahora esta tiene la longitud de 15 metros y esta de 10 metros. Listo. Ahora aquí, estas dos son de 22 metros, de 20 y estas dos también son de 20. Entonces las eliminamos y con Translate seleccionamos la longitud de 20, elegimos los dos puntos, la distancia y que genere dos copias. Lo aplicamos. Listo. Ahora las vamos a rotar, mismo proceso. Selecciono todos los elementos, el eje sería el eje vertical. Las vamos a mover, ya no necesito crear otras anclas, entonces que quede a 180 grados y las guardamos dentro de anclas Q igual a 31. Una vista previa, ahí está, lo aplicamos y ahora trasladamos, selecciono todos los elementos. Respecto a dos puntos, el punto de origen y la siguiente coordenada, prendemos la excavación, la sobrecarga para identificar dónde estamos. Estaríamos manejando a 43.5, 2.5 y menos 1.4. Lo vamos a mover, la distancia entre esos dos puntos, lo aplicamos y ahora vamos a crear una copia respecto al eje Y. Sería una copia uniforme a cada 3 metros y 9 veces. Una vista previa, vista superior y listo. Aquí otro detalle que debemos cuidar es que no coincida con nuestras vigas, porque en dado caso que llegara a coincidir también tendríamos problema en la conexión del ancla con el muro, que es por eso que estamos modificando esta distancia a 1.4. Y listo, ya quedó el sistema de anclaje para todo nuestro modelo. Voy a colocar la vista en isométrico y prender todas las anclas y la parte del refinamiento. Lo voy a colocar con cierta transparencia. Y la vista superior, ahí observamos que las anclas están dentro del área que delimitamos como refinamiento. Listo. Ahora voy a ocultar todo, únicamente voy a dejar visible este elemento. Y esto nos va a ayudar a extruir los puntos para simular las columnas y posteriormente las pilas. Vamos a Extrude. Cambiamos el filtro a Point. Colocamos la vista superior y seleccionamos este cursor para que me permita seleccionar todos estos elementos
que van a simular mis columnas. En la periferia voy a tener lo que es el muro Milán, entonces las columnas solamente las voy a tener al interior de la excavación. Lo voy a extruir en la dirección vertical. Para simular las columnas serían menos 27 metros y lo guardamos en columnas. Lo aplicamos o vista previa, igual. Ahí está. Y lo aplicamos. Ahora con la vista lateral voy a seleccionar, cambiamos el cursor, selecciono los puntos, cambiando el filtro, ahí está, la dirección, y será menos 14 para simular las pilas. ¿Listo? Y ahora ya tengo todos los elementos necesarios para realizar mi modelo. Pasamos al siguiente menú. Vamos a material y tendríamos que definir el modelo constitutivo para cada uno de los estratos que estamos manejando, para cada uno de los materiales estructurales, ingresando módulo de elasticidad, relación de Poisson, peso volumétrico, cohesión, fricción, peso volumétrico saturado, relación de vacíos, permeabilidades. Dependiendo del modelo constitutivo que ustedes estén asignando, serán los parámetros que deberán ingresar. Para no meter todos estos parámetros de manera manual, lo que vamos a hacer es importar las propiedades. Acá lo que se define es cómo va a trabajar el material que hemos definido anteriormente. Va a ser un elemento unidimensional que para nosotros sería la parte de la longitud libre, la parte del bulbo, las columnas y las pilas. Va a ser un modelo 2D o un elemento 2D. En nuestro caso, que serían las losas o los muros. O un elemento tridimensional que va a representar los estratos, los niveles de excavación. Bien, entonces vamos a importar a partir de un análisis previo. Aquí tenemos los diferentes estratos, la parte del cable, la longitud libre, las propiedades de las vigas, las pilas, las columnas, el muro Milán, la parte del bulbo, las losas y una contratrave para la parte final de nuestro nivel de excavación. Entonces todo lo pasamos del otro lado. En este caso no vamos a utilizar las pilas de 1 metro ni las de 80. Esas las podemos regresar. Le damos OK y nos trae que los estratos van a estar trabajando de manera tridimensional como elementos sólidos. El cable sería 1D como un elemento truss respecto a la longitud libre. Las vigas como un elemento 1D, un elemento beam. Aquí si le damos en modificar, podemos observar la sección que se está considerando de 20 por 40. El cable igual, al darle modificar, observamos la sección. La parte del bulbo que habíamos quedado que se iba a considerar de 4 pulgadas. El muro Milán de 50 centímetros. Y podemos ver cada uno de los detalles de los estratos y los elementos estructurales. Ahora, si vamos a la parte de los materiales, ya en automático me trae con qué modelo constitutivo va a estar trabajando los estratos, que les comentaba iba a ser Coulomb, el acero como un elemento elástico y lo mismo que el concreto. En esta parte de los elementos estructurales se activa que se trata de un elemento estructural para que no nos solicite la parte de poro, que son los pesos volumétricos saturados y las permeabilidades. Listo.
Una vez que tenemos las propiedades de todos nuestros materiales, de todo lo que va a influir en nuestro modelo, podemos comenzar a mallar los elementos unidimensionales. Más que nada, referente a las anclas. Voy a ocultar las columnas, las pilas y este sólido que representa parte de la excavación. Y vamos a prender las anclas. Las anclas correspondientes a 21 toneladas metro cuadrado, 25 y 31. Estos elementos se van a ir colocando respecto al proceso constructivo. Entonces vamos a mallarlos, cambiando el tipo de cursor, respecto a este proceso. Seleccionamos el primer nivel de la longitud libre, cambiamos la vista, igual el primer nivel. Vamos a colocar una división de 1 para la longitud libre. Esta sería la propiedad del cable y lo guardamos como cable 1 y lo aplicamos. El mismo proceso para todos los niveles de anclaje. Modificamos el nombre. Nivel 4. Cinco. 6. Y de manera similar, la parte del bulbo con un tamaño de 1 metro, es la distancia de nodo a nodo. En esta zona es una longitud única, una división de 1, un nodo en la parte superior e inferior de cada uno de los elementos. Y acá tendremos la propiedad del bulbo. Vamos a colocar el bulbo 1. Ahí están ya los dos niveles, lo aplicamos y el mismo proceso para todo esto. Es algo laborioso, pero es para seguir nuestro proceso constructivo y no tener problemas de activar ciertas mallas en etapas que no corresponden. Entonces ya estamos en el último nivel. Ahí está. Y por aquí veo unas que me faltaron mallar. Ahí están. Que corresponden al bulbo 6. Y listo. Ahora aprendemos la geometría de las columnas. Las seleccionamos todas. Son 64 elementos.
Aquí ya no eligen las anclas porque una vez que genera la malla, oculta la geometría. Entonces, lo único que me está seleccionando son las geometrías correspondientes a las columnas. Seleccionamos la propiedad de columnas y asignamos el mismo nombre. El tamaño será de 3 porque va a corresponder a los diferentes niveles que tenemos de la excavación, que es a cada 3 metros. Así vamos a forzar el contacto con las vigas y con las losas. Lo aplicamos, prendemos ahora las pilas y acá igual seleccionamos todos los elementos y el tamaño que vamos a asignar es de 1.5. Esto para asegurar el contacto con el estrato. Voy a prender lo que es el refinamiento, la propiedad de las pilas de 1.2, el nombre de pilas, vemos una vista previa y ahí observamos que estamos evitando el contacto con estos bordes horizontales que representan los estratos. Esto para asegurar el contacto entre el estrato y el elemento unidimensional. Le damos OK. Voy a ocultar los sólidos del refinamiento y ahora vamos a crear puntos. Voy a ocultar también la malla que corresponde a las columnas. Vamos a crear en Geometry puntos para que estos sean considerados en la malla de los estratos. Aquí también voy a ocultar las pilas. Ahí está. Vuelvo a seleccionar para que quede únicamente los puntos de las anclas. Lo aplico. Ahí está generando todos esos puntos. Y aquí vemos que la longitud libre únicamente tiene una división y la longitud del bulbo está a cada metro, que fue el tamaño que nosotros asignamos. Voy a ocultar. Bueno, aquí los está seleccionando. Tengo que cerrar esta ventana. Ahora sí. Voy a prender las pilas para generar el mismo proceso. Puntos, pilas. Oculto la malla de las pilas. Vamos a ocultar también los puntos de las pilas y voy a prender los sólidos que corresponden a la excavación y prender los puntos de las anclas. Listo, entonces vamos a mallar de manera tridimensional todos estos elementos, que son 15. El tamaño será de 2 metros, una malla híbrida. La propiedad lo podemos dejar como M1, más adelante lo vamos a modificar. Y vamos a asignar el nombre que acá corresponde a la excavación. En las propiedades avanzadas vamos a pedirle que nos considere bordes o puntos, que en nuestro caso van a ser los puntos que están en contacto. Voy a cambiar el tipo de cursor, ahí está, que están en contacto con lo que es la excavación. Ponemos la propiedad del cable y que imprima todos los puntos en los elementos sólidos. Le damos OK y lo aplicamos. Listo, ahora prendemos los sólidos correspondientes al refinamiento y vamos a hacer el mismo procedimiento. Selecciono todos los elementos, el tamaño de la malla será de 4
Dejamos la misma propiedad, vamos a las propiedades avanzadas, seleccionamos los puntos que corresponden a los anclajes. Aquí me faltó esta zona. Y también los puntos que corresponden a las pilas. Todo lo que son las pilas. Le ponemos la propiedad del cable y que las imprima en los elementos sólidos. Le damos OK. Esto lo guardamos como refinamiento. Estamos pasando de una malla de 2 metros a una malla de 4 metros. Lo aplicamos. Finalmente, mallaremos los sólidos correspondientes a los estratos. Selecciono todos los elementos, el tamaño lo aumentamos a 7 metros, lo guardamos como estratos y lo aplicamos. Organizamos las mallas por nombre. Aquí tenemos estrato, el estrato -1, que observamos que no es el segundo estrato, no están ordenados. Entonces vamos a organizar estas mallas renombrándolas. Seleccionamos todas las mallas que corresponden a estratos, que las organice respecto al eje Z de manera descendente. Lo guardamos como estrato, guión medio, y lo aplicamos. Hacemos el mismo proceso. Aquí voy a deseleccionar porque tengo elegida esa malla con las excavaciones. Excavación de manera descendente respecto al eje Z. Lo aplicamos. Y lo mismo para el refinamiento. Respecto al eje Z de manera descendente. Y lo aplicamos. Organizamos las mallas por nombre. Y ahora sí, el estrato 1, 2 y 3. Ya va siguiendo la secuencia. Ok. Ahora lo verificamos también en el refinamiento. 1, 2, 3. Muy bien. Y en la excavación. 1, 2, ahí está. 3. Y listo. Ahora, ¿cuál es el detalle con estas mallas? Dejamos un solo material para todos los elementos. De hecho, aquí vamos a colocar que nos muestre el material de la malla. Tenemos el mismo material para todos. Vamos a asignar el material que le corresponde a cada uno de los estratos, que son elementos tridimensionales. Seleccionamos el estrato 1, el refinamiento 1 y también la excavación 1.
Todo esto va a estar trabajando con el material M1, que bueno, al final ya es el que tenemos definido. Vamos a aplicarlo ahora sí para... déjenme deseleccionar. Ahí está. El estrato 2, el refinamiento 2 y la excavación 2 y 3, que van a corresponder al estrato 2. Lo aplicamos. El estrato 3, refinamiento 3 y los niveles de excavación que corresponden a este estrato es 4 y 5. Entonces seleccionamos excavaciones 4 y 5 con la propiedad M3 y lo aplicamos. Voy a ocultar ciertos elementos de la malla para que también puedan visualizar que sí se está asignando ese cambio de propiedad. Voy a ocultar también toda la geometría de los puntos. Con esta vista es más fácil. Ahí está. Ahora, para el estrato 4, seleccionamos el estrato 4, refinamiento 4 y excavaciones 6 y 7. El material 4. Lo aplicamos. Ahí observamos ese cambio. En el refinamiento, las excavaciones y el estrato. Para el estrato 5, las excavaciones son 8 y 9. Estrato 6, 10 y 11. Y ya son el resto de las excavaciones. Al estrato 7. Aquí agarré una malla que ya no correspondía, me parece que fue la 11. Sí. Aquí, bueno, les muestro. Tengo un color de material en este estrato y corresponde al inferior. Entonces, para regresar la propiedad que tenía, selecciono la excavación 11 y le asigno la propiedad 6, que es la que originalmente tiene. Ahí está. El estrato 8 con el refinamiento 8. Acá ya no tenemos niveles de excavación, entonces solo seleccionamos esas dos mallas. Lo aplico y finalmente el estrato 9 con el refinamiento 9. Y ok. Ahora sí, tenemos todos los estratos para todas las mallas que conforman nuestro modelo. Voy a ocultar todas las mallas y vamos a extraer las caras que van a representar el muro a partir de los sólidos de la excavación. Vamos a ir con la herramienta Extract. Aquí me permite seleccionar bordes o caras, entonces es más fácil generarlo a partir de la superficie. Voy a cambiar el tipo de cursor, igual por esta zona que tenemos que no es completamente horizontal. Todo lo que encierra esa poligonal lo va a seleccionar. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Ahí ya elegí elementos de más. Ahí está. Seleccionamos esta zona. Todas estas caras. Aquí me queda un poquito corto. Ahí está. Y esto de acá.
Verificamos que sí esté seleccionado todo el perímetro de la excavación. Esto va a ser el muro Milán. Lo coloco como muro Milán y lo aplico. Voy a ocultar los sólidos para que vean ahí el muro. Acá la malla la hice un poco rara porque nos está conectando lo que son el sistema de anclaje con el muro. Voy a ocultar esta última malla correspondiente al muro. Voy a prender nuevamente la excavación y vamos a hacer el mismo proceso para extraer las caras que van a representar las losas. Entonces, igual nos vamos una y una, como lo hicimos cuando imprimimos las vigas. En esta zona. Y aquí pues ya son las 3 caras. La propiedad sería losa, que lo registre como mallas independientes y lo guardamos como losa. Vamos a aplicar. Voy a ocultar nuevamente estos elementos. Ahí están. Listo, entonces las vamos a renombrar de manera similar como lo hicimos con las otras mallas. Seleccionamos todas las losas, que las organice respecto al eje Z de manera descendente. Colocamos como losa. Le damos OK. Y lo mismo, este proceso lo vamos a hacer para extraer las vigas, que serían los elementos 1D. Y para llevar un mejor control en propiedad, vamos a prender las vigas para que nos vaya mostrando las que se están generando. Vamos a extraer y hacemos el mismo procedimiento para extraer las vigas, la propiedad de viga. Vamos a poner la viga 1, lo aplicamos, 2, 8, 9, y acá es la contratrave. Lo guardamos como 10. Listo, ya están organizadas. Esto porque lo fuimos haciendo de manera manual. La losa 10, aquí también me falta modificar el parámetro del modelo bidimensional, que corresponde a la losa 10, y esta es losa de fondo. Listo, tiene un mayor espesor. Ahora vamos a ocultar todos los sólidos de la excavación para que vean las losas y las vigas. Oculto las mallas de las losas y las vigas quedarían de esta forma. Al activar lo que son las columnas, observamos la conexión de estos elementos.
Voy a prender el ID de los elementos. Y solo tenemos un ID en esa conexión de la columna y las vigas. Al prender la losa, el ID seguirá siendo el mismo. Listo. Está y losa de fondo. Listo, quería verificar las propiedades de estas dos últimas mallas. Ahora ocultemos todas las mallas. Voy a prender la parte de los cables de las longitudes libres y lo que vamos a hacer es asignar las tensiones. Va a ser de manera similar a como lo hicimos con los cables, pero ahora respecto a las tensiones. Vamos a ir modificando las vistas. Cambio el tipo de cursor. Ahí está. Cambiamos la vista. Esta sería la tensión 1, que va a ser de 160 toneladas. Y activamos la pretensión para que esté trabajando como un ancla activa y lo aplicamos. Mismo proceso para todos los niveles de anclaje. El segundo nivel también está de 160 para todas las anclas y lo aplicamos. En el tercer nivel se modifica la tensión entre las anclas que son de 21 y 25 toneladas y las que son de 31. Entonces vamos a colocar la vista superior ocultando el resto de los cables y vamos a seleccionar las que son de 21 y 25 que tienen una tensión de 120, que esta sería la tensión 3. Y para las que son de 31, aquí lo vemos por el espaciado entre estas dos, es de 160, sigue siendo de 160, pero la guardamos en el mismo set. Ocultamos cable 3, prendemos cable 4. Igual, acá sería de 120, la tensión 4. Y para las de 31 es de 150. Prendemos el cable 5. Acá es de 120. Perdón, es de 60. Y para las de 31 de 150. Para el cable 6 es de 40 en esta zona. Cambiamos el nombre. Y acá de 120. Para el cable 7 de 40. Y acá de 70. El 8 es de 30. Acá de 50. Y para el 9 todas son de 30. Listo.
Ahí ya vemos las tensiones para todas. Y de hecho acá en el árbol de trabajo observamos, por ejemplo, que solo hay una tensión para el primer nivel, para el segundo y para el tercero ya hay dos diferentes. Uno que corresponde a esta zona de 21 y 25 y el otro a las de 31, que se van a activar en un solo set que lo nombramos como tensión 3. Ahora vamos a activar los sólidos correspondientes al refinamiento. Por eso también les comentaba de tener organizadas todas las mallas y todas las geometrías, porque es más fácil definir o activar lo que se necesita respecto a la forma en que vamos a ir trabajando. Ahora, lo que quiero definir es mediante las superficies. Voy a cambiar el cursor. Acá tenemos una sobrecarga que es de 2 toneladas metro cuadrado. Lo guardamos como sobrecarga. Vemos la vista previa, lo aplicamos. Acá tenemos la sobrecarga de 21, igual con la vista previa, que lo guarde en el mismo set, todas las vamos a aplicar en la misma etapa. Aquí se tiene la de 1.5, acá la de 25. La vista previa es para ver la dirección en la que se está aplicando la sobrecarga. Y la de 31. Ok. Vamos a aprender también los sólidos de la excavación. Y en esta, bueno, voy a ocultar el refinamiento. Vamos a poner la presión en la cara, pero aquí tenemos muchas caras, entonces por eso oculté el refinamiento para que nos permita seleccionar toda la cara superior. Y vamos a colocar nuestra sobrecarga de 28 toneladas metro cuadrado, que va a representar nuestra edificación de los 28 niveles, y la guardamos en un set diferente. La ponemos como edificio. Igual vemos la vista previa. Ahí está. Y le damos OK. Oculto todas las geometrías. Y ahora vamos a prender todas las mallas. Voy a activar acá que me muestre todos los elementos que habíamos ocultado anteriormente. Que me asigne condiciones de frontera para la condición estática de manera automática. Lo guardamos como fronteras. También vamos a definir la dirección de la gravedad, que es el peso propio, igual, para identificarlo. Y lo único que nos falta es definir la secuencia constructiva. Bueno, algo adicional es asignar en las pilas y en las columnas una restricción de la rotación en el eje vertical. Eso lo hacemos como una frontera avanzada o en las opciones avanzadas, RZ, de todos los elementos que tengo prendidos, que son las columnas y las pilas. Le damos OK. Esto es para evitar problemas de convergencia durante el análisis. Ahora sí, prendemos todo. Nos vamos a la parte de análisis. Prendemos fronteras, todas las cargas. Creamos nuestro caso de análisis, que lo que vamos a realizar es un proceso constructivo. Entonces se tienen diferentes soluciones para cuando nos interesa esta secuencia constructiva, ya sea un análisis de esfuerzos, de filtración, un semiacoplado de esfuerzos, filtración y estabilidad, consolidación totalmente acoplado, esfuerzos más una etapa final de tiempo historia no lineal y análisis térmicos. Vamos a hacer un análisis de esfuerzos del edificio o de la excavación, como ustedes quieran nombrarlo, y lo agregamos. Y vamos a simular el proceso constructivo mediante un wizard
que no es que tengamos muchas etapas constructivas, pero pues nos ayuda a evitar arrastrar y soltar cada una de las mallas respecto al proceso constructivo. Las excavaciones, si recuerdan, tenemos casi 2 niveles de excavación por etapa constructiva, debido a los diferentes niveles que se tienen respecto a la estratigrafía. Entonces, la excavación la vamos a remover y en este primer set que llegue hasta la excavación que tenemos como excavación 11, que vaya incrementando cada 2 y que comience a partir de la tercera etapa. Aquí vamos a hacer algo similar, pero que comience a partir de la excavación 2, que llegue hasta la excavación que tengo nombrada como excavación 12, que vaya incrementando cada 2 y que comience en la etapa 3. Para los últimos niveles de excavación que ya no están subdivididos, le voy a decir acá que comience en mi excavación 13 y que corresponde a la etapa 9. Eso es respecto a las excavaciones. Ahorita lo vemos un poquito más a detalle. Ahora, la parte del cable lo va a activar, va a ir en incrementos de 1 o a partir de la etapa 1 del nivel que tengo, pero lo va a activar en la secuencia constructiva que tengo como 3. Lo mismo va a ocurrir con la lechada. El bulbo lo va a activar, va a ir en secuencia de 1, pero a partir de la etapa 3. Esto mismo ocurre con la carga de la tensión a partir de la etapa 3. También vamos a activar las mallas de las losas a partir de la etapa 3 y lo mismo para las vigas. Acá, a partir de la etapa 3. Ahora aplicamos todo esto y entonces en la etapa 3, que básicamente fueron todas las que pusimos, va a activar el bulbo, el cable, la losa, la tensión y las vigas. Y lo que va a remover son las excavaciones. Va a realizar la excavación 1 y 2. Y así nos vamos hasta llegar a la excavación 11 y 12. Y en la etapa 9 va a realizar la excavación de un solo nivel. La excavación 13, 14 y 15, que fue lo que dijimos en esta parte. Para la condición inicial, lo que vamos a tener van a ser los estratos, la excavación, el refinamiento, las fronteras y el peso propio. Todo esto lo arrastramos a la condición inicial. La etapa 1 corresponde a la sobrecarga de las colindancias. Entonces arrastramos y soltamos en la etapa 1. En la etapa 2 lo que vamos a hacer es colocar el muro Milán, las pilas, las columnas y vamos a restringir la rotación en Z. En la etapa 2 simplemente arrastramos y soltamos. En la última etapa lo que se va a colocar va a ser el edificio y lo colocamos en esta última. Aquí en la última me está colocando también lo que es la losa de fondo y las vigas de fondo. Entonces estas dos ahorita las movemos a la etapa 11. Le damos OK.
Y todo ese proceso constructivo ya lo tenemos en esta zona. Voy a darle editar y voy a ocultar elementos de la malla para que también podamos visualizarlo de mejor manera. Toda esta zona la voy a ocultar. Con la vista en isométrico se va a ver un poquito mejor. Listo, entonces le voy a pedir que me muestre lo que tengo activado, que son los estratos, el refinamiento, la excavación y las condiciones de frontera y el peso propio. Inicializamos desplazamientos, guardo porque modifiqué la etapa. La siguiente es la etapa 1, donde se coloca la sobrecarga. No la veo porque esta la tengo asignada a la geometría, pero ya está acá definida. En la tercera etapa se colocan las columnas, el muro, las pilas y la restricción en Z. Y posteriormente se van realizando los diferentes niveles de excavación, colocando losas, vigas y generando la excavación. En esta última se coloca la losa 10 y las vigas 10. Entonces estas las regresamos a la primera columna, guardo y en la etapa previa es donde las voy a activar. La viga 10 y la losa 10. Ahí ya las vemos. Lo guardo. Y una ventaja de este proceso es que para cada una de las etapas puedo activar el factor de seguridad si es que se requiriera. En nuestro caso lo vamos a dejar así. Voy a cerrarlo y vamos a crear el caso de análisis, que será por etapas constructivas, considerando ya esta secuencia, que es el edificio, considerando también los esfuerzos a partir de la etapa inicial y la aplicación de K0, debido a que los estratos que tenemos son horizontales. Le doy OK, OK, y lo voy a guardar. Lo ponemos como 01 webinar. Y lo único que resta es correr el análisis. Para ahorrarnos un poquito de tiempo, voy a mostrarles un modelo que ya está corrido. Se siguió el mismo proceso que definimos anteriormente y en los resultados podemos ver la etapa inicial, la etapa donde se coloca la sobrecarga, el muro y los diferentes niveles de excavaciones hasta llegar a la colocación del edificio. Veamos los resultados de los desplazamientos totales, que son de 6 centímetros, pero veámoslo para únicamente el muro. Entonces ocultamos todas las mallas, dejamos prendida únicamente la que corresponde al muro y evaluemos el desplazamiento horizontal. Voy a cambiar las unidades a milímetros y se tiene un desplazamiento horizontal en el eje X de 4 milímetros, mientras que en el eje Y se tiene un desplazamiento horizontal de 3.28 milímetros. Por lo tanto, el muro pasa. Regreso las unidades a metros y ahora evaluamos el comportamiento de las pilas. Voy a ocultar la malla del muro y prendemos las pilas, evaluando inicialmente la fuerza axial, que la carga máxima es de 1110 toneladas. Para las pilas de 1.20 metros, que fue lo que nosotros consideramos en el modelo, la resistencia por punta y por fricción, sumando estas dos, se tendría una capacidad de 1332 toneladas. Por lo tanto, está cumpliendo. Ahora evaluemos el desplazamiento, que el desplazamiento es de 0.03 metros. El asentamiento máximo esperado era de 0.05.
Entonces, pues también está cumpliendo respecto a esa parte. Activemos la parte de las anclas. Voy a ocultar las pilas para que no interfiera con los resultados. Aquí lo que estamos observando es el desplazamiento, pero lo que quiero es la fuerza axial de los elementos truss, que es la longitud libre. Y aquí tenemos la tensión de 161, la asignada en el primer nivel fue de 160 y fue teniendo una variación respecto a la profundidad del sistema de anclaje hasta llegar a una tensión de 30. De hecho, acá también un dato interesante es ver la tensión, cómo varía en un mismo nivel, la que nosotros habíamos asignado para la sobrecarga de 25 toneladas metro cuadrado y para 31, que aquí en un mismo set lo habíamos guardado como tensiones diferentes. Ahora, el detalle respecto al sistema de anclaje es que para su colocación debemos evaluar las cimentaciones de las estructuras adyacentes o colindantes. Esto en el caso de que tuvieran niveles de sótano para no llegar a perforarlos. Respecto a la losa, vamos a ocultar todas las mallas de las anclas. Voy a activar la losa de fondo. Acá lo que podemos ver son los resultados respecto al elemento shell. Pueden ser las fuerzas respecto al eje X o respecto al eje Y. Y vemos una concentración en el centro de la losa. De igual forma, ahí están los desplazamientos. Se observa el contacto de las pilas con la losa, que sí están trabajando de forma uniforme los dos elementos. Y bueno, otro detalle es respecto a las pilas. Las pilas en este modelo se consideraron como una sección de concreto. Ya les muestro las de 1.20. Aquí está, una sección circular de 1.20. Entonces, en otro modelo se buscó una sección compuesta que trabajara de forma similar como lo trabajaría la pila de concreto. Que estas funciones se incorporaron en la nueva actualización de Midas GTS NX. Aquí se tiene la opción de considerar diferentes secciones compuestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al reducir la sección de la pila de concreto y colocar el perfil de acero, se aumenta la capacidad de carga. Vamos a ver los resultados. Dejemos de una vez prendidas únicamente las pilas. Déjenme ver dónde están. Acá. Y veamos los resultados en la última etapa respecto a las fuerzas axiales. Aquí vemos en efecto que están aumentando y los desplazamientos están disminuyendo. Entonces eso es una ventaja respecto a utilizar pilas de concreto. Sin embargo, una desventaja que también se tiene que evaluar es los tiempos de ejecución. El generar este tipo de sección compuesta nos va a llevar un poco más de tiempo ya en la colocación en campo. Pero bueno, el software cuenta con esta herramienta que nos ayuda a realizar este tipo de comparativas. Y bueno, en conclusión, los elementos incluidos en el modelo cumplen con el estado límite de falla y con el estado límite de servicio. Ahora, un detalle importante es que Midas GTS NX es una herramienta de análisis.
Es decir, nos da diferentes elementos mecánicos para posteriormente realizar un diseño de acuerdo a la normativa de cada país. Y una ventaja es la posibilidad de optimizar los diferentes proyectos relacionados con la ingeniería civil. Por ejemplo, aquí disminuir la sección de las pilas, la organización o la distribución de las pilas, el optimizar los sistemas de anclaje, las longitudes libres, las longitudes de bulbo y demás, ¿no? Y bueno, con esto llegaríamos a la conclusión de este webinar. Agradezco mucho su apoyo y atención. Espero que este webinar haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanos en el chat, ya que abriremos un pequeño espacio para resolver algunas de sus inquietudes. Y bueno, nuevamente les agradezco su tiempo.